53 consulados. Esa es la red que México construyó durante décadas para proteger a sus ciudadanos en territorio estadounidense. Y ahora, según versiones que circulan con fuerza en medios especializados y en círculos diplomáticos de Washington y Ciudad de México, esa red entera podría estar en riesgo. Se rumorea que la administración Trump ha puesto sobre la mesa una amenaza sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales entre los dos países: el cierre o la restricción severa de operaciones de la red consular mexicana más grande que cualquier país tiene en el mundo. 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos quedarían de materializarse esa amenaza, en una situación de desprotección que ningún gobierno mexicano ha enfrentado antes. La pregunta que nadie ha podido responder con claridad hasta ahora es si esta amenaza es real o si es una herramienta de presión dentro del juego de negociación permanente entre México y Estados Unidos. Porque hay dos lecturas posibles y ambas son inquietantes. Si es real, estamos ante una escalada diplomática de consecuencias históricas. Si es una táctica de negociación, entonces el nivel de presión que Washington está dispuesto a ejercer sobre Ciudad de México ha llegado a un punto que hace apenas unos años habría parecido impensable. En cualquiera de los dos casos, la señal que manda es brutal. Y hay más. Porque detrás de esta amenaza, según fuentes que siguen de cerca la política exterior de ambos países, hay una cadena de eventos que viene acumulándose desde hace meses. Tensiones sobre migración, disputas arancelarias, presiones sobre el fentanilo, fricciones en torno al TEMEC y una política exterior mexicana que la administración Trump ha leído, con irritación creciente, como demasiado independiente para su gusto. Esta amenaza consular no llegó de la nada, llegó como culminación de algo. Quédate hasta el final porque lo que está en juego en esta historia va mucho más allá de los edificios con la bandera mexicana repartidos por 50 estados. Hay millones de vidas concretas, historias de trabajadores, de familias separadas por la frontera, de personas que dependen de esos consulados para renovar un pasaporte, para registrar a un hijo, para buscar ayuda en una emergencia. Y hay una decisión política que el gobierno de Sheinbaum tendrá que tomar probablemente pronto sobre hasta dónde está dispuesto a ceder, antes de que esa amenaza se ejecute. Todo eso lo vamos a desglosar ahora. Para entender la magnitud de lo que significaría cerrar los consulados mexicanos en Estados Unidos, hay que empezar por una cifra que pocas veces se menciona con la atención que merece. México tiene efectivamente la red consular más extensa que cualquier país tiene en territorio de otro país en el mundo. 53 consulados distribuidos desde los estados fronterizos de Texas, California, Arizona y Nuevo México, hasta ciudades como Chicago, Nueva York, Atlanta, Miami, Seattle y Boston. Esa red no existe por capricho diplomático. Existe porque la diáspora mexicana en Estados Unidos es la más grande que cualquier nación latinoamericana tiene en el exterior, y porque las necesidades de esa diáspora son permanentes, cotidianas y urgentes. Se habla de aproximadamente 40 millones de personas de origen mexicano viviendo en territorio estadounidense. De esos, alrededor de 11 millones son nacidos en México, es decir, ciudadanos mexicanos que en términos técnicos son responsabilidad directa del gobierno de su país cuando están en el extranjero. Los consulados son la interfaz entre esos ciudadanos y el Estado mexicano. Son el lugar donde se tramitan pasaportes, matrículas consulares, actas de nacimiento, poderes notariales. Son el punto de contacto cuando alguien es detenido por autoridades estadounidenses, cuando alguien muere en el extranjero y hay que gestionar la repatriación del cuerpo, cuando alguien es víctima de un crimen y necesita orientación legal. Son, en muchos casos, la única institución mexicana a la que millones de personas pueden acudir cuando algo sale mal lejos de su tierra. Esa función de protección consular no es opcional. Está consagrada en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que Estados Unidos firmó y ratificó. Esa convención establece la obligación de los países receptores, en este caso Estados Unidos, de permitir el acceso consular a sus ciudadanos detenidos y de facilitar el funcionamiento de las representaciones consulares de países extranjeros. Cerrar los consulados mexicanos o restringir severamente su funcionamiento implicaría una violación de ese marco jurídico internacional que tendría consecuencias diplomáticas que van mucho más allá de la relación bilateral. Eso no significa que sea imposible. La administración Trump ha mostrado en distintas ocasiones una disposición a ignorar marcos jurídicos internacionales cuando considera que sus intereses nacionales lo justifican. Pero sí significa que el costo diplomático de ejecutar esa amenaza sería enorme y que otros países, no solo México, estarían atentos a lo que esa precedente significaría para sus propias redes consulares en territorio estadounidense. Versiones sin confirmar apuntan a que la amenaza no tomó la forma de un ultimátum formal, sino de un señalamiento en conversaciones de alto nivel. Entre funcionarios de ambos gobiernos, se rumorea que representantes de la administración Trump habrían indicado en un contexto de negociación sobre temas migratorios y de seguridad fronteriza que la operación de los consulados mexicanos en Estados Unidos podría ser revisada si México no mostraba mayor cooperación en ciertas áreas. La palabra revisada en el lenguaje diplomático puede significar muchas cosas. En este contexto,
Las fuentes que rastrearon esa conversación la interpretan como una amenaza de restricción operativa que podría ir desde imponer controles adicionales sobre las actividades consulares hasta, en el escenario más extremo, declarar personas non gratas a funcionarios consulares y exigir reducciones drásticas de personal. El cierre total de los 53 consulados sería técnicamente el escenario nuclear. Nadie que conozca el funcionamiento real de la diplomacia bilateral cree que eso vaya a ocurrir mañana. Pero la amenaza tiene efectos incluso si no se ejecuta, genera incertidumbre entre los mexicanos que viven en Estados Unidos. Manda una señal de que la protección consular que daban por garantizada puede volverse frágil. Y le da al gobierno de Sheinbaum una presión adicional en sus negociaciones con Washington, que se suma a todas las demás presiones que ya estaban sobre la mesa. Para entender por qué llegamos a este punto, hay que repasar brevemente la acumulación de fricciones que ha caracterizado la relación bilateral en los últimos meses. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, la relación con México ha tenido una dinámica que oscila entre la cooperación funcional en ciertos temas y la amenaza abierta en otros. La migración, el fentanilo y los aranceles son los tres ejes principales de tensión. En materia de migración, el gobierno de Sheinbaum ha cooperado con la administración Trump a un nivel que algunos analistas mexicanos consideran excesivo y que otros ven como una adaptación pragmática a la realidad de poder. México ha aceptado ser país de tercer seguro para solicitantes de asilo, ha incrementado las operaciones de contención migratoria en su frontera sur y ha recibido deportados de distintas nacionalidades que Estados Unidos ha enviado de regreso. Esa cooperación le ha dado a México cierto margen de maniobra, pero también ha generado críticas internas desde organizaciones de derechos humanos y desde sectores de la izquierda que sienten que el gobierno está sacrificando principios en aras de mantener a Washington tranquilo. El fentanilo es el tema que más daño le ha hecho a la relación en términos de imagen. Estados Unidos responsabiliza a México, y específicamente a los cárteles mexicanos, de ser el principal canal de entrada del fentanilo que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. El gobierno mexicano argumenta que la demanda está en Estados Unidos y que el precursor químico para fabricar el fentanilo viene principalmente de China. Ambas posiciones tienen algo de verdad, pero el debate político en Washington está dominado por la narrativa que hace a México responsable, y eso genera una presión constante sobre Ciudad de México para mostrar resultados en materia de combate al narco que sean visibles y convincentes para la audiencia política estadounidense. Los aranceles han sido la palanca más concreta de presión económica. Trump amenazó en múltiples ocasiones con imponer aranceles generalizados a productos mexicanos si México no cumplía con demandas específicas en materia de migración y seguridad. Algunas de esas amenazas se ejecutaron parcialmente, otras se retiraron después de negociaciones. El resultado es un ambiente de incertidumbre permanente para el sector exportador mexicano, que es exactamente el efecto que las amenazas arancelarias buscan producir, más allá de si se ejecutan o no. En ese contexto de presión acumulada, la amenaza sobre los consulados tiene una lógica política que se puede leer con cierta claridad. La administración Trump sabe que los consulados son uno de los activos más valorados por la diáspora mexicana en Estados Unidos, y que cualquier señal de que esa red puede ser afectada genera una reacción emocional inmediata entre millones de personas. Esa reacción, a su vez, genera presión doméstica sobre el gobierno de Sheinbaum para que ceda en los temas que Washington exige es una palanca de presión indirecta. En lugar de atacar directamente a la economía mexicana, se ataca la sensación de seguridad de la comunidad mexicana en el exterior. Si esa es la lógica, funciona en parte. La noticia de la amenaza generó reacciones inmediatas en comunidades mexicanas de California, Texas e Illinois. Organizaciones comunitarias empezaron a circular información sobre qué hacer si un consulado cierra, qué servicios alternativos existen, cómo tramitar documentos con urgencia antes de que algo cambie. Ese nivel de movilización social, aunque no sea masivo, tiene un eco político que llega a los oídos del gobierno en Ciudad de México. La respuesta oficial de la Cancillería mexicana ante la amenaza fue, según los patrones que se han vuelto familiares en esta administración, calculadamente mesurada. Se insistió en la importancia de los mecanismos de diálogo. Se afirmó que México tiene derecho a proteger a sus ciudadanos en el exterior y que ese es un principio que no está sujeto a negociación, y se evitó la confrontación directa con Washington. Ese tono calmado puede leerse como madurez diplomática o como debilidad, dependiendo desde dónde se mire. Hay sectores dentro de la clase política mexicana que presionan por una respuesta más enérgica. Senadores de distintos partidos han pedido que la Cancillería convoque al embajador estadounidense en México para dar explicaciones formales. Hay legisladores que hablan de medidas de reciprocidad, aunque son más cautelosos a la hora de especificar exactamente qué tipo de medidas serían esas. Y hay voces en la academia y en las organizaciones de la sociedad civil que señalan que ceder ante esta presión consular enviaría un mensaje peligroso, que México puede ser chantajeado usando a sus propios ciudadanos como rehenes de negociación. Esa última frase es fuerte, pero no es exagerada, porque eso es en esencia lo que la amenaza plantea. Si México no hace lo que Washington exige, los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos van a quedarse sin la protección institucional de su gobierno. Es un mensaje que, de hacerse explícito,
constituiría una ruptura con las normas que han regido las relaciones consulares internacionales desde la posguerra. Hay un precedente histórico que ilumina la gravedad de lo que está en juego, aunque en un contexto muy distinto. En 1980, cuando Irán tomó como rehenes a diplomáticos estadounidenses en Teherán, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Irán y expulsó a los diplomáticos iraníes de su territorio. Ese episodio mostró que incluso en situaciones de crisis aguda, el principio de protección consular tiene un peso que los estados respetan porque su reciprocidad es la única garantía de que sus propios ciudadanos en el exterior estén protegidos. Estados Unidos tiene millones de ciudadanos viviendo fuera de su territorio. Si establece el precedente de que los consulados pueden usarse como palanca de presión política, está erosionando los mismos principios que protegen a sus propios nacionales en el extranjero. Ese argumento de reciprocidad es uno de los que más peso tienen los análisis jurídicos y diplomáticos que rodean esta situación. Y es también uno de los que más difícil resulta hacer llegar a la opinión pública en un ambiente político donde la retórica de la frontera y de la migración está tan cargada emocionalmente. Trascendió por fuentes que siguen de cerca las conversaciones entre los dos gobiernos que la Cancillería mexicana ha explorado distintos escenarios de contingencia ante la posibilidad de que las restricciones consulares se materialicen de alguna forma. Esos escenarios incluyen acuerdos con organizaciones comunitarias para mantener servicios básicos en caso de reducción de personal consular, protocolos de emergencia para tramitar documentos a través de canales digitales y contactos con abogados especializados en derechos consulares para tener listo un marco de respuesta jurídica si la restricción implica violaciones a la Convención de Viena. Que el gobierno esté haciendo esa preparación no significa que espere que la amenaza se ejecute. Significa que no puede permitirse no estar preparado y que la incertidumbre que genera la amenaza tiene un costo de gestión real, en tiempo, en recursos y en atención política, que se suma a todas las otras demandas que enfrenta la administración de Sheinbaum. Hay otro ángulo que merece atención y que rara vez aparece en las coberturas principales: el impacto económico de los consulados para las comunidades en las que operan. Los consulados mexicanos en Estados Unidos no son solo oficinas de trámites, son en muchos casos el nodo central alrededor del cual se organizan servicios comunitarios desde ventanillas de salud hasta programas de educación financiera para migrantes. Generan empleos locales, tanto entre el personal de planta mexicano como entre los contratistas locales que proveen distintos servicios. Y son, en muchas ciudades con alta población mexicana, uno de los pocos espacios institucionales donde esa comunidad puede acceder a servicios en su idioma y con familiaridad cultural. Si ese servicio desaparece o se restringe, el efecto no es solo sobre los trámites, el efecto es sobre la capacidad de millones de personas de gestionar aspectos básicos de su vida legal, desde renovar el pasaporte que necesitan para viajar a México a ver a su familia, hasta obtener la matrícula consular que muchos estados y municipios estadounidenses reconocen como identificación válida para acceder a servicios locales. En algunos estados de la Unión Americana, la matrícula consular mexicana tiene un reconocimiento legal que va más allá de lo que muchas personas imaginan. Se acepta como identificación en bancos, en centros de salud, en escuelas y en algunas interacciones con autoridades locales. Si los consulados que emiten esa matrícula cierran o dejan de operar, esa cadena de reconocimiento se rompe y hay personas que quedan en una situación de mayor vulnerabilidad que la que ya tienen. Esa vulnerabilidad no es abstracta, se puede medir en historias concretas. El trabajador agrícola de California, que cada 2 años renueva su pasaporte mexicano porque viaja a Michoacán en diciembre. La mujer en Houston, que usa su matrícula consular como identificación para abrir una cuenta bancaria porque no tiene otro documento válido. El hombre en Chicago que fue detenido por autoridades migratorias y que tiene derecho, según la Convención de Viena, a ser notificado de que puede contactar al consulado de su país. Detrás de cada función consular hay una persona real con una necesidad real. Y hay otro grupo que pocas veces aparece en las discusiones sobre la red consular, pero que dependería enormemente de ella en caso de una crisis: los ciudadanos mexicanos que son víctimas de crímenes en Estados Unidos. Se rumorea que los consulados mexicanos atienden decenas de miles de casos al año de ciudadanos mexicanos que han sido víctimas de robo, extorsión, violencia doméstica o que han fallecido en circunstancias que requieren gestión consular para el traslado de restos. Esa función de asistencia en crisis existe porque hay una red de consulados que puede activarse en cuestión de horas cuando alguien llama desde una cárcel en Texas o desde un hospital en Nevada. Si esa red se contrae o desaparece, ¿quién hace esa función? La respuesta honesta es que nadie. El gobierno mexicano no tiene, ni puede tener en el corto plazo, un mecanismo alternativo que reemplace la presencia física de los consulados en los estados y ciudades. ¿Dónde están? La discusión sobre los consulados también toca un tema que el gobierno de Sheinbaum preferiría no abordar directamente, pero que está presente de fondo: el modelo de relación con la diáspora mexicana. Durante décadas, los gobiernos mexicanos han tenido una actitud hacia los connacionales en el exterior que mezcla orgullo por las remesas que envían, que superan los $35,000 millones anuales,
y que son la principal fuente de divisas del país, con una cierta indiferencia hacia sus derechos políticos y sus necesidades institucionales. Los consulados han sido en muchos sentidos la única política concreta de Estado hacia esa comunidad. Si esa política está bajo amenaza, hay un debate que México tendrá que dar tarde o temprano sobre qué tipo de Estado quiere ser para sus ciudadanos en el exterior. Un Estado que los protege cuando están lejos, que les da herramientas para ejercer sus derechos, que los trata como ciudadanos plenos, aunque vivan a miles de kilómetros. O un Estado que depende de las remesas que envían pero que no puede garantizar la permanencia de la red que los asiste cuando lo necesitan. Ese debate tiene implicaciones electorales también. Los mexicanos en el exterior votaron en número récord en las últimas elecciones presidenciales. La diáspora mexicana en Estados Unidos es un bloque electoral que los partidos políticos mexicanos han aprendido a tomar en cuenta. Una amenaza a la red consular que el gobierno no sea capaz de defender convierte en tema de campaña algo que normalmente vive en la burocracia diplomática. La oposición mexicana ya está posicionándose. El PAN ha señalado que la amenaza sobre los consulados es una consecuencia directa de lo que llaman la política exterior débil del gobierno de Sheinbaum. El argumento es que México cedió demasiado en los primeros meses de la administración Trump, que esa actitud complaciente fue leída en Washington como señal de que México puede seguir siendo presionado sin costo y que el resultado es una acumulación de demandas que ahora incluye tocar la red consular. Morena y sus aliados responden que la oposición nunca ha tenido un plan alternativo creíble para manejar la relación con Estados Unidos, que la firmeza que el PAN predica en los discursos habría generado consecuencias económicas catastróficas y que el pragmatismo del gobierno ha permitido mantener la mayor parte de la relación bilateral funcionando pese a las presiones. Ambas posiciones tienen algo de razón y ambas esquivan la pregunta más difícil: ¿cuál es la línea roja que México no debe cruzar aunque Washington exija que lo haga? La red consular podría ser esa línea roja. Hay argumentos sólidos para que Sheinbaum declare públicamente que la operación de los 53 consulados no es negociable bajo ninguna circunstancia y que cualquier restricción a su funcionamiento tendrá una respuesta proporcional por parte del gobierno mexicano. Esa declaración mandaría una señal de firmeza que la comunidad mexicana en Estados Unidos necesita escuchar y que ciertos sectores de la clase política y de la opinión pública mexicana también demandan. El riesgo es que Trump lea esa firmeza como una invitación al enfrentamiento y que en ese enfrentamiento México tenga mucho más que perder en el corto plazo dado el desequilibrio de poder económico entre los dos países. Es el dilema clásico de la diplomacia asimétrica. El más débil tiene que encontrar la manera de defender sus intereses sin provocar una escalada que lo deje peor que antes. Esa es la tarea que enfrenta la Cancillería de Juan Ramón de la Fuente en este momento. Y es una tarea para la que no hay una respuesta perfecta. Hay elementos del contexto internacional que también importan. La amenaza sobre los consulados mexicanos no ocurre en un vacío. Ocurre en un momento en que la política migratoria de Trump está siendo observada con atención en todo el mundo, en que varios países están evaluando si las restricciones impuestas a sus comunidades en Estados Unidos requieren respuestas diplomáticas formales y en que organismos internacionales como la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están siguiendo de cerca los efectos de las políticas migratorias de la administración actual. Si México decide escalar el asunto a instancias internacionales, llevar el tema a la OEA, hacer una denuncia formal ante organismos de derechos humanos o buscar apoyo de otros países latinoamericanos para presentar una posición conjunta, eso cambia la naturaleza del conflicto. Deja de ser un asunto bilateral y se convierte en un tema de debate multilateral sobre los derechos de las comunidades migrantes y sobre el cumplimiento de la Convención de Viena. Esa estrategia tiene precedentes. En ocasiones anteriores, México ha llevado casos de violación de derechos consulares de sus ciudadanos ante la Corte Internacional de Justicia y ha obtenido fallos favorables. El caso Avena, resuelto en 2004, en el que la CIGE determinó que Estados Unidos había violado los derechos consulares de 51 ciudadanos mexicanos, condenados a muerte sin ser notificados de su derecho a asistencia consular, es el precedente más relevante. México ganó ese caso. Eso muestra que hay recursos jurídicos internacionales disponibles y que México los ha usado antes con resultado positivo. El problema es que las sentencias de la CIE son difíciles de ejecutar cuando el país condenado decide no acatarlas, como ocurrió en el caso Avena. Estados Unidos reconoció el fallo, pero argumentó que su implementación correspondía a los tribunales estatales, un argumento que la CIE rechazó en una decisión posterior, pero que en la práctica dejó la situación sin resolver para muchos de los afectados. Así que incluso la vía jurídica internacional, aunque disponible, tiene sus límites, y México lo sabe por experiencia propia. Lo que hace más compleja esta situación es que la amenaza, si es que existen los términos que se rumorea, probablemente no busca el cierre real de los 53 consulados. Ese sería un resultado tan costoso para todas las partes, tan difícil de manejar jurídica y logísticamente, que su probabilidad real es baja. Lo que busca es exactamente lo que está produciendo: presión, incertidumbre, negociación desde una posición más vulnerable para México. Es la economía de las amenazas en la diplomacia. Una amenaza que se ejecuta pierde su poder.
Una amenaza que se mantiene viva sin ejecutarse es el instrumento de presión más eficaz que existe. En ese juego, México tiene que encontrar la manera de hacer que la amenaza pierda su efectividad. Sin forzar una escalada que todos quieren evitar, eso puede lograrse mostrando preparación para el escenario de cierre, como se habló antes con los planes de contingencia. Puede lograrse activando a la propia diáspora mexicana en Estados Unidos, que tiene peso político real en varios estados con alta presencia mexicana y que puede convertirse en un factor de presión desde dentro del sistema político estadounidense. Y puede lograrse buscando aliados en el Congreso americano, donde hay legisladores demócratas y republicanos de estados con alta población mexicana que no tienen ningún interés en que los consulados cierren porque eso afecta a sus propios constituyentes. Esa última vía es la más subestimada. La comunidad mexicana en Estados Unidos vive principalmente en California, Texas, Illinois, Arizona, Colorado y Florida. Son estados que en conjunto tienen decenas de representantes en el Congreso y 2 senadores cada uno. Muchos de esos legisladores tienen distritos donde los votantes de origen mexicano son una proporción significativa del electorado. Que los consulados mexicanos cierren en sus ciudades es un problema que les afecta directamente en términos políticos. Eso les da incentivos para presionar a la administración Trump desde adentro del sistema. México ha sabido activar ese tipo de alianzas en el pasado. El lobby mexicano en Washington, aunque menos visible que el israelí o el saudita, existe y tiene acceso a legisladores clave. En este momento específico, activarlo con inteligencia puede ser más útil que cualquier declaración diplomática formal. Hay algo más que vale señalar porque conecta esta amenaza consular con algo que afecta a México más allá de la diplomacia: las remesas. Si los consulados operan de manera restringida o cierran, hay un efecto colateral que pocas veces se menciona: los servicios de orientación financiera y de acceso al sistema bancario que muchos consulados proveen a trabajadores migrantes se interrumpen. Esos servicios no son el núcleo de la función consular, pero son parte del ecosistema de apoyo que rodea a las comunidades mexicanas. Y cualquier perturbación en ese ecosistema puede tener efectos en la capacidad de esas comunidades de enviar remesas de manera eficiente y regular. Para México, las remesas son un tema de macroeconomía, no solo de política migratoria. Más de 35,000 millones de dólares anuales que entran al país a través de transferencias de trabajadores migrantes son el principal generador de divisas por encima del turismo y de la exportación de petróleo. Cualquier cosa que perturbe ese flujo tiene consecuencias directas en el tipo de cambio, en las reservas internacionales y en el bienestar de millones de familias mexicanas que dependen de esos envíos para pagar renta, comida y servicios. Washington sabe eso. Y sabe que una amenaza que eventualmente perturbe las remesas es una amenaza que golpea el corazón de la economía mexicana de una manera que ningún arancel puede replicar con la misma precisión. Los aranceles son una arteria específica y la red consular, aunque no sea el único canal a través del cual fluyen, forma parte del andamiaje institucional que hace que esas transferencias funcionen de manera confiable. Sheinbaum tiene que tomar decisiones en las próximas semanas que van a definir el tono de la relación bilateral por un tiempo considerable. Si ceden los temas que Washington exige a cambio de que la amenaza consular se disipe, manda una señal de que México puede ser presionado usando a sus propios ciudadanos como palanca. Si resiste sin ofrecer nada a cambio, arriesga una escalada cuyo costo real es difícil de calcular. Si encuentra una tercera vía, algún tipo de intercambio que permita a ambas partes presentar el resultado como una victoria, necesita encontrarla pronto antes de que la narrativa de la amenaza se consolide y las posiciones se endurezcan. La experiencia histórica de las negociaciones México-Estados Unidos muestra que las terceras vías existen casi siempre. Las dos economías, las dos sociedades están tan entrelazadas que un conflicto real de consecuencias mayores le hace daño a las dos partes. Ese entrelazamiento es lo que ha impedido que las amenazas arancelarias de Trump se conviertan en guerra comercial total, que las tensiones migratorias se conviertan en cierre de frontera definitivo, que las fricciones sobre el fentanilo rompan la cooperación de seguridad bilateral. Hay demasiados intereses comunes para que la ruptura sea en el interés de ninguno de los dos. Pero ese argumento del interés común tiene un límite. Funciona cuando los dos gobiernos están dispuestos a reconocerlo y actuar en consecuencia. Cuando uno de los dos, en este caso Washington, está dispuesto a usar palancas de presión que dañan a ambos con tal de obtener concesiones del otro, el argumento del interés común pierde algo de su fuerza. Hay analistas que ven en la amenaza consular una señal de que la administración Trump está dispuesta a ir más lejos de lo que nadie esperaba en su presión sobre México. Y hay otros que ven en ella simplemente la continuación de una táctica de negociación agresiva que tiene más ruido que sustancia. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, pero ese punto intermedio es exactamente el terreno más peligroso para navegar. Porque en el terreno intermedio entre la amenaza y la ejecución, donde todo es ambiguo y nadie sabe exactamente hasta dónde va a llegar el otro, es donde ocurren los errores diplomáticos más costosos. Una señal mal leída, una concesión que se interpreta como debilidad, una firmeza que se lee como provocación. En ese terreno de ambigüedad, las escaladas ocurren a veces sin que nadie las haya querido. Eso es lo que hace tan importante la manera en que el gobierno de Sheinbaum gestione las próximas semanas. No solo lo que decida, sino cómo lo comunique, con qué tono,
a través de qué canales, con qué señales hacia Washington y hacia la comunidad mexicana en Estados Unidos. 40 millones de personas están mirando, algunas directamente porque son las que viven del otro lado y que sienten en carne propia la incertidumbre que genera esta amenaza, y otras indirectamente porque son las que en México tienen familiares cruzando la frontera esperando una remesa, viviendo con los papeles en orden gracias a un consulado que ahora podría estar en riesgo. El gobierno de México tiene una responsabilidad que va más allá de la diplomacia de Cancillería. Tiene la responsabilidad de decirle a esas personas que el Estado mexicano no va a abandonarlas, que la red que se construyó durante décadas para protegerlas no va a desmantelarse bajo presión, que aunque las negociaciones sean difíciles y los resultados inciertos, hay una línea que el gobierno se niega a cruzar. Si esa promesa se puede hacer con credibilidad, si viene respaldada por acciones concretas y por una estrategia diplomática coherente, puede ser el cimiento sobre el que se construya una respuesta efectiva a esta amenaza. Si queda solo en palabras, el daño que producirá cuando la realidad no las confirme será peor que el silencio. México ha estado en situaciones difíciles antes, la relación con Estados Unidos ha tenido momentos de tensión que parecían insalvables y que se resolvieron de maneras que nadie anticipó. La historia bilateral entre los dos países es larga, compleja y, pese a todo, más funcional de lo que cualquiera de las dos partes reconoce públicamente. Pero esta amenaza consular toca algo diferente. Toca a las personas, no a las instituciones abstractas. Toca a los trabajadores, a las familias, a los que se fueron porque en México no había lo que necesitaban y que ahora construyeron una vida del otro lado con la certeza de que si algo salía mal, había una bandera verde, blanca y roja a la que podían acudir. Tocar eso tiene un costo moral que va más allá de los cálculos diplomáticos. Y defender eso debería ser, independientemente de las negociaciones, una obligación que el Estado mexicano no negocia. Eso es lo que está en juego. 40 millones de personas, 53 consulados, décadas de política consular construida caso a caso, trámite a trámite, llamada de emergencia a llamada de emergencia. Y una amenaza que llegó de Washington con la intención de usar todo eso como palanca. La respuesta que dé México en las próximas semanas va a decir mucho sobre qué tipo de Estado quiere ser, no solo en sus relaciones con Washington, sino con sus propios ciudadanos, donde quiera que estén. Si este análisis te parece el tipo de cobertura que la relación México-Estados Unidos merece, suscríbete porque aquí seguimos cada movimiento de esta historia con el detalle y la profundidad que requiere. Deja en los comentarios qué piensas. ¿Debe México ceder ante esta presión o es el momento de plantar un límite claro? Quiero leer tu opinión. Y si tienes familiares o conocidos que viven en Estados Unidos y que dependen de los consulados para sus trámites, comparte este video con ellos porque esta historia les afecta directamente y merecen saberla.